Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un podcast más, a Conexión Francófona. Es el podcast de la Cátedra de Lengua y Cultura, cátedra que es parte de la carrera de enseñanza del francés. Mi nombre es Ingrid Martínez Borges, soy la coordinadora de la Cátedra de Lengua y Cultura y esta mañana estamos con nuestro colega y coordinador de las carreras de enseñanza del francés de la Universidad Estatal a Distancia, Magíster César Arguedas. Y bienvenidos. César, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y esperando que esta discusión genere también muchas reflexiones a nivel académico en nuestras áreas de lenguas extranjeras. Sí, para hoy nuestro tema es evaluación auténtica y alternativa en la clase de francés. Un tema que viene sonando, ¿verdad? Que ha venido tomando mucha fuerza en los últimos años, sobre todo en la región Costa Rica y Latinoamérica. Y hoy vamos a discutir un poco más de ello. ¿Cómo lo implementamos? ¿En qué consiste? ¿Qué técnicas? ¿Cómo puedo aterrizarlo cuando trabajo con lineamientos MEP o lineamientos de instituciones privadas o educación superior? Todos estos ángulos y estos ejes vamos a tratarlos hoy en el podcast de Conexión Francófona. Bueno, Messier, tu opinión. ¿Cómo podemos definir evaluación auténtica y alternativa? Porque venimos escuchando estos términos, ¿verdad? Estos conceptos nos motivan, escuchamos en las conferencias, en los congresos, todo lo que se refiere a evaluación auténtica y alternativa. Y tenemos que empezar también por definirlo, ¿verdad? ¿Qué es evaluación auténtica y alternativa? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿De dónde proviene? ¿Y cómo ha permeado la cultura costarricense, la educación costarricense y latinoamericana, verdad? La evaluación auténtica y alternativa surge como una respuesta a las limitaciones de la evaluación tradicional, que a menudo se enfocaba porque las tendencias actuales y de los últimos 20 años para acá nos llevan a trabajar de una forma más auténtica, buscando un aprendizaje más significativo, un aprendizaje más profundo, ¿verdad? Entonces, esta evaluación tradicional centrada en la memorización y en la corrección, en el caso de propiamente de la clase de francés, y hoy aprovecho para decirlo, ¿verdad? Vamos a hablarlo incluso en español porque el tema se extrapola y aplica para todo lo que está vinculado con la enseñanza de lenguas extranjeras, ¿verdad? Entonces, que esta evaluación que estaba muy tradicional, muy enfocada en la memorización y en la corrección aislada de la gramática y el vocabulario, ¿verdad? Empieza a desdibujarse y sobre todo mucho con la influencia de la aparición del marco común europeo de referencia para las lenguas, ¿verdad? Viene a decirnos, no, tenemos que dar una respuesta más auténtica, que promueva un aprendizaje más significativo, ¿verdad? Entonces aparece la evaluación auténtica, la evaluación alternativa, que la evaluación alternativa, como su nombre lo indica, son procedimientos distintos a las pruebas estandarizadas que siempre hemos manejado. Privilegia las tareas abiertas y contextualizadas. Y entonces se unen estos dos conceptos y venimos ahora a hablar de evaluación auténtica y alternativa. ¿Messier?
Para mí es muy importante porque yo creo que es volver a ciertos temas que en su momento la educación nacional costarricense, inclusive latinoamericana, había resuelto en sus momentos, digamos así, más gloriosos y que pues de repente, por alguna razón, dejamos de lado, por alguna situación, nos enfocamos en otros tipos de enfoques o paradigmas evaluativos y curriculares. Considero que entonces esta antesala de esta discusión nos podría generar por lo menos una reflexión, en primer lugar, para ver cómo está haciendo nuestro ejercicio profesional ahorita a nivel de esta evaluación y pues obviamente importante la toma de decisiones que venga a partir de toda esta reflexión y cómo va a repercutir no solo en las actividades del día a día, sino pues en las nuevas políticas educativas y generales que nosotros mismos podemos ir modificando o ir sugiriendo con alternativas, ¿verdad? Claro, la intención, ¿verdad?, de estos espacios es que reflexionemos y al mismo tiempo motivarnos a ir más allá, a experimentar, porque los docentes vamos siempre, ¿verdad? La educación va siempre es praxeológico nuestro conocimiento, va de la teoría a la práctica, de la práctica a la teoría. Obviamente no nos va a salir bien generalmente todo en una primera vez, pero aquí vamos. En nuestro laboratorio no tiene tubos de ensayo, pero es en el aula con los estudiantes. Correcto. Y aquí también interviene mucho la capacidad reflexiva de cada docente, reflexionar su práctica pedagógica. ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo puedo mejorar? ¿Cómo puedo determinar mejores estrategias didácticas y pedagógicas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua que estoy enseñando? En este caso también francés, ¿verdad? Entonces, sí, la invitación es para eso, para que reflexionemos y analicemos, pero al mismo tiempo para que nos motivemos a implementar, ¿verdad? A ir más allá de lo que solemos hacer. Y ojo, aquí quiero ser muy puntual. No es que hacer un examen es fácil. Vea, las pruebas escritas bien hechas requiere tiempo, requiere reflexión y requiere también bastante inversión, ¿verdad? De muchas cosas para poder hacer una prueba escrita bien hecha. Pero no nos centremos en que solo dependamos de la prueba escrita, la exposición, para evaluar a nuestros estudiantes. Estamos con una generación nueva, más cambiante, dinámica, una generación que es muy audiovisual, dependiente de muchas tecnologías y recursos, ¿verdad? Entonces, estas generaciones que son tan dinámicas, ¿verdad?, no podemos enseñarles como nosotros aprendimos, requieren que nosotros también vayamos a su ritmo, ¿verdad? Y al ritmo de los descubrimientos y de los avances en educación, en todo lo que respecta al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Te recuerdas de dónde viene la evaluación auténtica y alternativa? Bueno, como recordar lo que yo quiero enfatizar es a nivel histórico lo que decimos, ¿verdad? Porque justamente lo que yo digo, en ciertos momentos nosotros enfocamos esto como ideas innovadoras, que de hecho lo son, ¿verdad? Pero lo enfocamos también a otros nombres y a otras perspectivas y a otras reflexiones. Cuando uno habla como de evaluación, digamos, de este tipo de evaluación en general, nos encontramos sobre todo la importancia que esto ha generado a partir de lo que, digamos, de las respuestas a las necesidades reales de los contextos. Es decir, si nosotros en la vida real, por ejemplo, vamos a ir a un trabajo y vamos a ser entrevistados para una entrevista, justamente, para llegar a este empleo, pues lo que requeriremos a nivel de lengua extranjera, pues justamente es utilizar la lengua en contextos reales. Bueno, ya lo hemos hablado nosotros mucho con lo que tiene que ver los documentos auténticos y demás. Lo que se quiere acá es volver a retomar el sentido de la educación real en la vida real, en contextos reales, es decir, que lo que nosotros estemos realmente aprendiendo se esté realmente aplicando, y disculpe que utilice el término real en muchas ocasiones, pero es para ser reiterativo y enfático en que nosotros tenemos que visualizar
si la evaluación que estamos haciendo es realmente auténtica, es realmente real. Disculpe que lo diga nuevamente, pero es para enfatizar en esto, porque creo que es ahí donde se ha desorientado la evaluación, a verla más que todo en el sentido sistemático, en el sentido numeral, en el sentido, digamos, de adquirir ciertas notas para cumplir con ciertos objetivos. Entonces, claro, ya hay una pregunta del estudiantado en general cuando dicen, bueno, me encantaría ir a hacer como actividad una entrevista, una simulación, qué sé yo, porque esto es lo que me están pidiendo en mi empresa y esto es lo que el día a día tengo que hacer. Cuando tomé el teléfono por primera vez para hacer una, no sé, una conversación telefónica en idioma, pues realmente no sabía ni, no podía ni escuchar, no entendía, no sé si era el estrés, los nervios y demás. Entonces, digamos que como una primera definición, yo diría que históricamente ha existido, como dije, en algún momento, como señalé anteriormente, algo desapareció por ahí. Hay teorías que respaldan porque hay elementos evaluativos que han cambiado, pero es sobre todo saber que este tipo de evaluación es aplicar la realidad en un contexto evaluativo, es decir, cómo la realidad está atendiéndose hoy en día, qué es lo que se está requiriendo y cómo necesitamos, en el caso de lenguas extranjeras, que las personas hablen, comuniquen, desarrollen competencias, habilidades en entornos realmente auténticos. Sí, ándale. Al respecto, yo hice mi tarea, como dicen, ¿verdad? Y estoy trabajando ahí en unos documentitos y encontré que este concepto de educación auténtica y alternativa tiene ya casi 40 años. Estamos hablando que nacieron en las aulas, ¿verdad? En las aulas de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. En los años 80 y 90, ¿verdad? Vinieron como como respuesta a lo que hablábamos, ¿verdad? De respuesta a esta educación, esta evaluación tradicional. Está muy anclado en la parte, en lo que es el constructivismo, ¿verdad? Y la educación por competencias. Los pioneros claves que encontré aquí, ¿verdad? En mi breve investigación, tenemos a Graham Hewins y Jay McTighe de los años 80 y los años 90, que inclusive ellos bautizan esto como evaluación auténtica aquí en Estados Unidos, enfatizando la necesidad de tareas que simularan contextos reales, ¿verdad? En el caso de lenguas, viene a tomar mucha fuerza cuando sale el marco común europeo en el año 2000, ¿verdad? Que habla de, se genera como un movimiento, un cambio paradigmático donde hablamos que el estudiante tiene que hacer uso de sus competencias no solo lingüísticas, y ya no hablamos del estudiante de la clase de idiomas, hablamos de un usuario de la lengua, ¿verdad? Y entonces viene como a amalgamarse lo que ya venía trabajando, cambiando, y se amalgama con lo que tenemos con el marco común de referencia, como el marco común europeo de referencia para las lenguas, ¿verdad? Entonces, las principales influencias empiezan a sentirse en Latinoamérica también, en el caso de lenguas, con el marco común europeo, que hasta la fecha nos sigue rigiendo, ¿verdad? A todos los de lenguas. Y cuando nosotros estamos diseñando cursos, ya sea en el ámbito universitario, los programas curriculares a nivel nacional, local, que se manejen en los países, seguimos partiendo de que tenemos que cumplir con estos estándares de calidad que están definidos por este marco y que define certificaciones de lengua internacionales, ¿verdad? Hay un detalle, Ingrid, disculpe, digamos, cómo se maneja también, porque es interesante el enfoque cultural que nosotros como lenguas extranjeras debemos visualizar. Se me viene al nombre, digamos, el nombre, digamos, del ejercicio que hacemos con esta reflexión, con alguien también, digamos, relativamente moderno, como usted plantea, que es Jean-Pierre Lepris. Jean-Pierre Lepris lo que hace en Francia es un enfoque, digamos, no se le da esto como una estrategia pedagógica según el enfoque cultural, digamos, francés. Él, en su caso francés, de hecho, él es de Marseille. Y lo que ocurre acá es que es como una filosofía de pensamiento en el cual justamente el docente, la persona docente es todavía una persona importante en el proceso, pero al ser más que todo una filosofía educativa, una visión educativa y no necesariamente una metodología, según la perspectiva, digamos, en este caso de Francia,
pone justamente el mismo concepto, cómo estas tareas tienen que ser también como, digámoslo así, un efecto liberador, es decir, lo llevamos a un ejemplo donde sí, tenemos que trabajarlo para la empleabilidad, tenemos que trabajarlo para nuestro futuro quehacer profesional, pero también para la vida, para la existencia. Por eso es que desde la construcción de un diálogo que se haga, digamos, en una entrevista, tiene que tener un corte no solo funcional, digamos, desde el punto de vista de que, bueno, sí, me voy a ir a trabajar, esto lo utilizaré, no, lo utilizaré en la vida, para esos savoir-vivre, digamos, esos saberes vivir que tenemos nosotros en la existencia. Entonces, le da, quizás diría yo, también influenciado un poco por historias literarias de los últimos 40, 50 años, un matiz más humano, un matiz más social, es decir, aprendamos para la vida. Y ese es el enfoque que también a mí me gusta cuando lo leo desde esta perspectiva, porque entonces de ahí aprendemos a que se nutre de algo que pues quizás podremos ir desarrollando, pero como la importancia del trabajo en el futuro, digamos, para nuestra formación es clave, ciertamente, pero esto tiene que ir realmente acompañado de otros saberes, de otras habilidades, de otras competencias que son parte de por sí de un sistema educativo. Ajá, exactamente. Ahora, aquí el dilema es, ¿verdad? Porque los dos, gracias a Dios, tuvimos la experiencia de estar en el aula, en el trabajo de campo, en el aula MEP, ahí con 30, 40 estudiantes, ¿verdad? Los docentes de francés llegamos hasta tener 15 más grupos, ¿verdad? Para poder completar 40 lecciones, 45 lecciones. Entonces, yo entiendo, digamos, cuando dicen, no, pero muy lindo, pero yo tengo que cumplir con esto me marca aquí, no me puedo salir de esto. Y claro, yo también estaba ahí en el lugar de todos, no crean, en la universidad, ¿verdad? Hablábamos, Messi y yo, en la universidad también tenemos nuestras limitaciones a la hora de evaluar, ¿verdad? O sea, no es como que estamos libres y esto es un laboratorio y probamos y hacemos, porque también tenemos un marco al que restringirnos, ¿verdad? Pero aquí es donde entonces entra y hablando de competencias blandas, las competencias actuales, nuestra capacidad de resolución de problemas, de iniciativa, de innovación, ¿verdad? Y entonces, a mí me ha pasado que digo, bueno, no puedo poner rúbricas con 1.5, con 1.25, ¿verdad? Porque nuestro sistema de evaluación no lo permite. ¿Cómo lo hago? ¿Verdad? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo llevo esto? Bueno, primero entendiendo que distinguiendo, ¿verdad? Empecemos por distinguir que la evaluación alternativa se refiere a todas aquellas técnicas diversas de evaluación que no son métodos tradicionales, ¿verdad? Y que tiene como objetivo, dar una medición más completa y significativa del aprendizaje, porque los números por sí solos no dicen. Por mucho tiempo, muchísimo tiempo, la evaluación, que es un proceso que va más allá de la medición, la evaluación incluye hasta una parte de realimentación, de análisis, de juicio inclusive, ¿verdad? Entonces, cuando estamos nosotros pensando en esto, ¿qué son todas estas herramientas? ¿Y cómo las hago calzar, ¿verdad? En lo que tengo. Es todo un desafío, ¿verdad? Yo no digo que es fácil, es sumamente desafiante y nos va a quitar mucho tiempo, muchísimo tiempo, pero una vez que hemos dado el salto, que es como, yo se lo puedo decir así, es como hacer un salto de fe. La primera vez que uno se empieza empieza a incursionar en esto, ¿verdad? Pero la finalidad, siempre pensando en que haya una demostración práctica, ¿verdad? Una demostración que podamos ver y escuchar, sobre todo en la clase de francés, de los conocimientos, las habilidades y las destrezas, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en eso, pensemos en evaluación alternativa, pensémoslo así. Y cuando estamos pensando en evaluación auténtica, vamos entonces a pensar en aquellas tareas en las que nuestros estudiantes son, cómo se comportarían ellos en situaciones en el mundo real, ¿verdad? Esto no significa que vamos a decirle, bueno, usted va a ir a comprar su ropa y vamos a simular que usted está comprando su ropa. Este ejercicio que lo hacen generalmente, que lo vemos mucho, ¿verdad? Y a veces digo, ok, es válido si lo trabajamos con adolescentes en la vida real, pero en la vida real no lo podemos pedir a esos niños, porque ¿quiénes compran la ropa de los niños? Los papás, Correcto. ¿verdad?
No, y por ahí va un poco el enfoque, perdón, Ingrid, es que hay un detalle donde Claro. los objetivos tienen que ser, bueno, hoy siempre lo decimos, los objetivos tienen que ser claros. Usted ahora señala algo que para mí es capital, que es, digamos, la fase de diseño, es como le digo yo a veces al estudiantado, es una fase crítica por la cual Ujú. todos también tenemos que pasar. Y más allá que usemos una inteligencia artificial o nos aportemos, nos apoyemos de parte de algún colega o alguna colega que nos ayude, siempre hay que pasar por esa fase de ser creadores, de nuestros propios diseños, precisamente para darle nosotros ese matiz, eso que usted señala, que la actividad sea realmente valiosa. Aquí se me viene a la cabeza una, porque a veces, digamos, eso era cuando también en mi época trabajaba en ciencias en francés. Entonces, claro, cuando le dicen uno, ¿cómo podemos llevar una actividad auténtica como un volcán? Bueno, aparte de ir a un volcán, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos hacer el volcán para pasar de Sí, aquello donde le poníamos ahí que saliera algo efervescente, algo realmente un poco justamente más auténtico? Entonces por ahí nos habíamos programado algo que fuera un poco diferente, entonces que en lugar de sacar este producto efervescente, sacara, digamos, una ceniza real. Entonces ya estamos en una proximidad del conocimiento. claro, Lo mismo cuando le claro. decían a uno, qué sé yo, cuando vamos a trabajar astronomía, pero jamás vamos a nosotros a hacer una. Entonces ahí donde, como usted señala, tenemos que hacer el ejercicio que se trabaje en una simulación que sea realmente auténtica en el contexto que uno lo define cuando lo encuadre. Es precisamente la actividad. Entonces, en cualquier actividad uno puede hacer una simulación, por ejemplo, para decirle algo, que llegue a tener una realidad que no se teatralice, que es una actividad, digamos, un poco diversa o diferente en Ajá, este caso, y que entonces partamos justamente de esa realidad del adulto, del joven, y yo creo que por eso también la apuesta de las carreras, por ejemplo, el caso nuestro y de otras instituciones, de diversificar un poco el conocimiento especificado a la infancia, a la adultez, a la adolescencia, permite al futuro profesor de francés, profesora de francés, tener ese conocimiento claro de cómo tiene que ir ya reflexionando sus actividades auténticas, de modo tal que podamos construir un conocimiento más coherente y que no pongamos, como hablábamos en alguna ocasión de nuestras discusiones profesionales, a un niño o a una niña de 8 años a leer una página completa, digamos, por ejemplo, de una historia, de un tema en francés, de una pequeña comprensión escrita, por dar ujú. ejemplos de cosas que no deberíamos de estar haciendo en ciertos niveles. Es que vieras que esto implica también mucha observación, ¿verdad? Porque venimos con una idea preconcebida, cómo son los niños, cómo son los adolescentes ahora, ¿verdad? Los jóvenes, y llegamos a la clase y voy a hacer esto, y ¡pum! Nos damos cuenta que no les gustó, que más bien los aburrió. Entonces, también eso lleva una parte de ahí como nuestros múltiples roles, porque nosotros los docentes tenemos roles de todo, ¿verdad? Habidos y por haber. Aparte que yo sé que hay una carga administrativa grande, ¿verdad? Vamos a hablarlo así abiertamente. Cada vez son más los papeles y la parte administrativa y entonces eso también es un desgaste. Pero aquí hablando de la vocación, de nuestro rol pedagógico como docentes, evaluadores, entonces observar también cuáles son los intereses de ellos, poner atención. Cuando iba al mall o a los lugares así, ¿verdad? Que había muchos adolescentes, que los podía ver como una piña mal pelada, viéndolos, pero no viéndolos para, como dicen popularmente, para viñar. No, quiero aprender cuáles son sus intereses, cómo interactúan ahora. A mí, a ser mamá de un chico adolescente, porque mi hijo va para 16 años, me ha enseñado a desaprender y reaprender, ¿verdad? Eh, y esto, todo conocimiento que tengamos y que lo sepamos utilizar, lo podemos extrapolar y emplear en otras situaciones. Y eso, entonces yo los invito a que también, ¿verdad? Y las invito a que pongamos atención cuáles son los intereses de ellos, qué están haciendo ahora. Usan mucho el teléfono, las redes sociales, Dios mío, el TikTok, ¿verdad? Es algo que mi hijo me dice que yo estoy pasada de moda porque yo todavía tengo Facebook y ellos ya ni Facebook usan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que están usando? Porque esta conexión, ellos pasan en una conectividad constante, esa es la verdad.
Ese es el enfoque. Ese es el enfoque, pasa a una conectividad constante y no solamente con personas de su entorno de Costa Rica, ya estamos hablando que trasciende las fronteras. ¿Cómo puedo yo explotar eso? ¿Cómo puedo? Y, por ejemplo, hablando de las características fundamentales de la evaluación auténtica y alternativa, ¿verdad? Tenemos casi cinco características que son fundamentales. Autenticidad, Que ya transparencia, hablamos, ya la mencionamos, sí. proceso formativo, multimodalidad, ¿verdad? Y vamos a también a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es ser auténtico? Que reflejen el uso real de la lengua fuera del aula, simulando situaciones, pero que no se caiga en el teatro donde yo me aprendo el diálogo y lo digo, Como decía. ¿verdad? Exactamente, en comunicaciones de comunicación cotidianas. Interactividad, por ejemplo, ¿verdad? Involucrar al estudiante activamente, que comprometa su actividad lingüística, su conocimiento, que active sus conocimientos previos también y esquemas. También tiene que ser procesual, ¿verdad? Que evaluar competencias de manera integrada y continua a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una evaluación también de la mano con la evaluación formativa, en vez de solo concentrarnos en el producto final. Obviamente va a haber un producto final, ¿verdad? Siempre es que Hay es un la proceso, evidencia, que el es la proceso que hay que evidencia. cumplir, sí. Exactamente, pero también, ¿verdad? Pensando en multimodalidad, que sea integración de evidencias orales escritas y combinadas. ¿Qué hacen los Y, chicos ahora? Textean, chatean, ¿verdad? Yo no sé ya si dicen chatear, pues yo tengo que, ¿verdad? sí, Pero sí. están en eso. ¿Por qué? Yo un día hace 2 años tuve una revelación, porque nosotros somos, o estoy trabajando, ¿verdad? Y tal vez a lo mucho escucho música, pero estaba observando a mi hijo y sus amigos, estaban en la casa jugando, estaban los tres jugando videojuegos en línea, pero además, al mismo tiempo, tenían un video en YouTube de alguien explicando el juego y tenían en otra parte conexión con otros jugadores online. Estaban como en 3, 4 cosas al mismo tiempo. Esa es la juventud que tenemos ahora. Sí, Esos son los que es un tenemos enfoque ahora. interesante porque, digamos, Ajá, no vamos a analizar otros temas que van con eso, sino cómo eso lo tenemos que también tomar en cuenta. Ahora que usted me dice, yo lo aterrizo en la realidad que hay estudiantado que ahorita trabaja, por ejemplo, en el caso de lenguas extranjeras, con soporte técnico de juegos de video, en francés inclusive. ajá, Entonces, ahí está esa ajá. realidad. Yo creo que por eso observar todos estos pequeños detalles son importantes. Y usted ya lo señalaba, digamos, nosotros cuando empezamos la reflexión con el estudiantado es ya señalado, la observación y el diagnóstico, porque nos encontramos a veces que hay hasta una falta de gana como para decir, mira, pero esto para qué lo voy a hacer, donde yo vivo, en la institución no hay nada. Yo justamente cuando uno dice que no hay nada es para demostrar o que realmente no hay nada, cosa que en muchos contextos no es cierto, o cómo a partir de eso tomo buenas decisiones para que esas actividades de autenticidad las hemos señalado nosotros en muchas ocasiones cuando, por ejemplo, un estudiante vive en una zona montañosa o una zona costera. Ajá. Bueno, pues yo espero que estemos hablando de, no sé, animales autóctonos para hacer una actividad de guía turística que pues en lugar de estar hablando de osos polares, por ejemplo, y de pingüinos, esos Exactamente. pequeños detalles. Y me quedo con lo otro porque usted ya lo señalaba, la parte de evaluación para mí es importante porque tenemos que trabajar en las partes de las rúbricas, que para mí es el producto final, Ay, el ahí está. corazón de la, ajá, el corazón de fondo que hay de toda esa reflexión de cómo vamos a evaluar. Usted hablaba de evaluación auténtica, asociada a la evaluación formativa. Todos esos procesos tienen que realmente ir muy acompañados. Y al final la retroalimentación, la retroacción, la reflexión, esto para mí es fundamental porque la persona está esperando no solo que le digamos que está haciendo mal, sino que está haciendo bien. Y yo creo que en estos procesos, en Exacto. estudios a Es que distancia, por ejemplo, es diría importante. Cantinflas, ahí está el detalle, porque ya eso iba a ver, digamos, qué tan importante es. En este caso, vamos a utilizar criterios y que sean muy transparentes. Criterios, indicadores o elementos observables, ¿verdad? Esas rúbricas bien construidas, porque una rúbrica con criterios escuetos y solo números, al estudiante no le va a decir absolutamente nada. Los números no dicen nada. Lo que le da valor a los números es la descripción de aquellos elementos observables o indicadores, ¿verdad? Entonces yo le llamo descriptores, de que te está describiendo por qué estás ahí, por qué tienes 4 y no 5, por qué sacaste 3 y no 5, ¿verdad?
Y que, hacer perdón, en la exacto, evaluación auténtica es importante, digamos, porque lo que ellos quieren ver y ellas es que, digamos, todos esos observables que usted señalaba estén realmente ahí, digamos, escalonados, si puedo decir de una forma, exacto, descritos, exacto. con una regla de juego bien clara para que sepamos que no están. Lo que tenemos que procurar, perdón, nosotros como personas formando a estas futuras generaciones es hacer a partir de eso una evaluación justa, detallada y la parte de retroalimentación, la parte del diseño, que yo sé que por ejemplo en la cátedra suya se diseñan de manera muy coherente, precisamente para que esa formación ellos lo vean de manera implícita, es decir, ya la rúbrica en sí, que es el producto final, digamos, de toda la reflexión, si lo puedo decir de esta manera, debería tener toda una reflexión previa que ya se ha hecho, pero que también el estudiantado esté acostumbrado que cuando ellos y ellas van a trabajar en los procesos, ese es el estándar de cómo se tiene que evaluar. Ellos lo han visto de manera implícita, digamos, en la carrera o en la cátedra, entonces al final también lo ven. ¿Qué nos queda de ejercicio? La reflexión sobre las actividades, los instrumentos de evaluación Exacto. de esto, que lo podemos No, ir y hablando, ¿verdad? a eso te iba a agregar algo que va muy vinculado con la evaluación auténtica alternativa, y es que va sumamente, pero así muy unido con lo que es metacognición, aprender a aprender. A ver, vamos a hacer, generalmente a los estudiantes les cuesta leer, por no decir que les da pereza, leer antes de hacer la asignación, la actividad que el proyecto, lo que estemos pidiendo. Lean las instrucciones porque, verdad, tiene para poderlo hacer. Y uno les dice, lea la rúbrica de previo, pero ellos generalmente o la leen al, pero yo te voy a decir cuándo de verdad sí la leen, cuando reciben la calificación. Entonces, ahí sí la leen de pies a cabeza. Por eso también, y la rúbrica va a ser súper esencial porque acompañada de realimentación. Una realimentación, como decías tú ahorita, me encanta, voy a decirlo, que le diga al estudiante qué estuvo bien y qué son áreas de mejora, ¿verdad? Y en qué, ¿por qué? Que el estudiante va a leerlo y va, como estamos trabajando esta evaluación con este enfoque, va a llevar obligatoriamente a una metacognición, a un aprender a aprender. Entonces, porque no podemos hacer el cambio de la noche a la mañana. Estos cambios suceden de un día para otro. Vean que ahorita recordando lo que mencioné, los conceptos, esta perspectiva de evaluación auténtica y alternativa de los años 80, generando un boom ahorita a partir de los 2000, pero los que nacimos en los 80 sabemos que ya estamos hablando de 40 años, 40, casi medio siglo. Ahorita donde tiene más fuerza que nunca, ¿verdad? Entonces vean que el cambio ha sido paulatino pero progresivo. Entonces podemos ir progresivamente enseñando a los estudiantes a leer la rúbrica, a guiarse con la rúbrica. Y la rúbrica tiene que estar hecha de manera que sea criteriada, transparente y con un metalenguaje accesible para ellos. Correcto. Porque miren, de todo hay, ¿verdad? En la viña del Señor de todo hay, pero una vez unos colegas, una discusión ahí académica sobre la rúbrica, porque yo le decía, mire, esta rúbrica yo la entiendo, pero si yo soy estudiante, yo no entiendo lo que usted me está evaluando aquí, porque manejas un metalenguaje tan específico, tan específico al dominio docente, que si usted no es docente no la entiende. Y entonces tenemos que recordar que la rúbrica no es solo para el docente, la rúbrica es para el estudiante también. Para que se guíe en cómo está el proceso. Exactamente. No, Y la perdón. rúbrica, No, que hay un detalle, perdón, que no sé, no quiero que se me vaya por esto, porque lo que usted asocia con el término en la rúbrica, al final es es como la primera fase del lenguaje claro para la persona, cuáles son esas reglas. A mí me gusta porque con estos nuevos conceptos de diferentes modalidades, digamos, de rúbricas que puede uno poner en práctica. También está el tema que a mí me parece fundamental, yo lo he puesto como ejercicio, que es muy cansado, ciertamente, pero para mí es muy gratificante. Yo le digo al estudiantado, bueno, conmigo puede tener una retroalimentación personalizada, es decir, no solo lo que ponemos ahí en observación, sino acérquese y búsqueme para que entienda
cuáles son los puntos realmente claves suyos, inclusive en la evaluación formativa, en la evaluación que damos paralela. Entonces yo le digo, yo lo que trato cuando las energías y el tiempo lo permiten o la actividad lo genera, es una retroalimentación realmente personalizada. Hay una retroalimentación estándar de los contenidos y de los temas que tal vez no están, pero después yo le digo, acérquese, vea cuáles son estos elementos y ellos y ellas por lo general en mis cursos universitarios tienen esa retroalimentación personalizada. Como hablamos en medios en línea o en medios presenciales, se pueden hacer, se puede modificar, digamos, se pueden buscar esa creatividad para que la persona encuentre cómo realmente ser retroalimentada, porque la persona que está realmente seria en su proceso educativo desea saber realmente cómo está ese plan de mejora. Y a mí me ha resultado, porque entonces a veces yo les digo, bueno, esto es a la carta, su retroalimentación es a la carta. Aquí está su necesidad planteada en este momento de diversidad, también de dificultades diversas. Uno Ya, lo que hace es justamente esto. aquí mira, ahorita que qué conexión, qué conexión. Ahorita que lo mencionabas, estaba pensando en el dúo, ¿verdad? Precisamente, este tipo de evaluación es muy versátil para vincularse con el dúo, ¿verdad? Entonces, estaba pensando cómo se amalgama la evaluación auténtica alternativa, el DUA y francés, precisamente, y el habla de francés. Estaba justamente pensando, porque al ser multimedial, ¿verdad? Y que permita al estudiante diversas formas de expresión y de productos orales, escritos y demás. Entonces, permite que podamos tener, según el DUA, ¿verdad? Los principios del DUA, diversas formas de expresión de demostrar ese conocimiento, esa destreza, ¿verdad? Esas competencias y de manera que queda tan flexible, porque recordemos que el DUA es un diseño universal del aprendizaje donde todos caben, que se distingue de cuando hacemos planeamientos específicos para ciertos estudiantes. Aquí hacemos planeamientos para todos, caben desde el que tiene necesidades hasta el que no tiene necesidades, incluso el superdotado que tiene sus particularidades, ¿verdad? Perdón, Ingrid, yo quiero esto que usted dice, porque cuando uno habla con los colegas en general, es que la respuesta es clara, el DUA no se puede implementar. Yo creo que hay una falta de lectura concreta de lo que es, porque recordemos que el DUA nace con todos esos diseños, diseños universales, digamos, de accesibilidad, es decir, que tanto usted como yo podamos ingresar, no sé, a un edificio de manera tal que sea accesible. Eso es lo mismo. Lo que pasa es que en educación no lo hemos entendido. Entonces, por eso ponemos la rampa, porque la rampa le va a permitir a Ingrid hoy que no pudo subir porque, no sé, le dolía un pie y mañana podré ser yo. No es porque yo tengo una situación perenne o sí. Entonces, al final de eso, y usted lo ha visto porque ha sido una de las propuestas, yo les digo a los estudiantes en investigación, que yo quisiera ahorita que hablemos de algunos ejemplos que tengo yo ahí en la mente, pero para adelantarme un poco y no robar lo que podamos seguir generando, pero cómo implementamos investigación y le ponemos ahí una publicidad, si lo puedo decir de esa manera, de aplicación real del DUA para que el estudiantado se vaya con la impresión que sí es posible hacer y bajo qué elementos. Pero por ahí lo dejamos por si queremos seguir. Es que aquí, ¿verdad? Mi cerebro empieza a conectar y a pensar tantas cosas. Bueno, vea cómo la evaluación auténtica alternativa materializa los principios del DUA, ¿verdad? En el momento de la evaluación. Primero, principio 1, proporcionar múltiples medios de compromiso, las redes afectivas. Entonces, a través del DUA se utiliza la relevancia, el valor, la autenticidad para motivar a los estudiantes. Principio 2, proporcionar múltiples medios de acción y expresión, redes estratégicas. Y principio 3, proporcionar múltiples medios de representación de redes de conocimiento. Entonces, vean que estos tres principios, si pensamos en evaluación auténtica, todo auténtica, ¿verdad? Que sea contextualizada la realidad del estudiante, ¿verdad? Su cotidianidad. Y además, al ser multimodal, le permite al estudiante expresarse en diversas cosas. Ahora, eso no significa que si tenemos que evaluar la parte oral, no la vamos a evaluar. Pero por supuesto que sí. Pero entonces proponemos estas actividades de no que todos tengan que hacer o recitar un poema, dejemos que uno cante, dejemos que otro haga un monólogo, dejemos que otro recite el poema, ¿verdad? Entonces, ¿estamos evaluando lo oral? Sí. Dejemos
dejemos que la parte de producción escrita, que en la vida real, y yo siempre lo digo, en la vida real no todos nacemos para escribir, ¿verdad? Por eso hay escritores, por eso hay cantantes, por eso hay educadores, porque todos tenemos nuestros dones, nuestros campos de acción. Perdón, yo lo que le digo al estudiantado en general es que nos hagamos esto como una experiencia también, como una experiencia, porque a veces también en el ejercicio de la formación no sabemos dónde nos va a llevar pues la vida, y que más allá de sentirse, digamos, obligados a hacer todo, porque no todo lo vamos a generar, digamos, como actividad, pero que sí sentir el gusto de la sensibilidad por algunos temas, algunos ejes. Por ahí tengo, como le digo, algunos ejemplos muy prácticos que ya no sé no sé, es que estoy como muy emocionado con el tema, pero de cuáles han sido también buenas experiencias. No sé si puedo contarle algunas. Porque, dale. Sí, no, es que es interesante porque cuando nosotros decimos también en contextos universitarios, y usted lo señaló al inicio como punto de partida, en la universidad a veces tenemos nuestras trabas, nuestras dificultades, tenemos un deber académico de demostrar, que tal vez ahí lo seguiremos reflexionando, que hay cosas que tenemos que modificar. Pero más allá de todo, cómo nosotros, a pesar de eso, sí hacemos experiencias realmente auténticas. Lo primero que yo creo que ha sido un punto esencial para nuestra carrera es, por ejemplo, un curso de licenciatura, el diseño y formulación de proyectos educativos. Esto lo hago para el estudiantado también que reflexione. Me acuerdo en alguna ocasión un muchacho por ahí me mencionaba que tenía una idea y que fue rechazada. Era una idea sobre propuestas de guías turísticas, por ejemplo, y que fue rechazada porque le dijeron que no se podía. Entonces le digo yo, bueno, usted no estaba mal, usted lo que estaba era mal enfocado en el digamos, en la modalidad que tenía. Bueno, eso para empezar ya en temas investigativos, para no desviarnos, pero sobre todo, bueno, ya hablando de temas, en este curso de proyectos prácticamente viene a ser para nosotros como un alivio de evaluación alternativa, de evaluación más auténtica, de evaluación más positiva, si lo puedo decir así, inclusive formativa, porque muchos de los estudiantes que pasan por ahí sienten el alivio de decir, mira, este proyecto, esta actividad realmente auténtica que hice durante toda mi existencia como docente en mi corta o más o menos larga formación, veo que calza en algo. Entonces, ahora que hablábamos guías turísticos, hablo también, por ejemplo, uno que se me viene ahora, un concurso de deletreo. La semana pasada que participamos en un concurso estilo Question pour un Champion, estilo preguntas, ganar por preguntas, y participo yo y le decía yo a las compañeras, aquí lo único que falta es el diseño teórico porque la propuesta está. Entonces estamos en situaciones reales de aprendizaje, de experiencia con otras instituciones, en fin, etcétera. Yo creo que esta experiencia viene siendo auténtica en el sentido de, bueno, estas a nivel curricular ya ponemos en práctica algo que a veces decimos que la teoría no permite. La teoría es una cosa y la práctica es otra. Aquí tenemos un ejemplo que la teoría es una cosa y la práctica también. A partir de eso se diseña con coherencia y luego, bueno, Ingrid, que pasa por los procesos también de investigación, nos ayuda a validar estas propuestas que tienen mucha coherencia en la realidad, cómo el estudiantado también vive, como ellos, como profesores en su vida, situaciones de estas que quieren poner, que quieren no solo atender, sino que quieren disfrutar. Entonces nos hemos encontrado un cambio hasta, digamos, emocional en la investigación de ciertas personas que sin miedo a nada encaran la investigación porque saben que esto les va a ayudar a sistematizar una experiencia histórica de 5 hasta 10 años de formación que están haciendo. Entonces, para mí esto viene a ser un punto, digamos, de ejemplo práctico total, ya sustentado, ya documentado de cómo esa evaluación sí se puede llevar a la práctica, poniendo también ciertas reglas de juego, ciertos enfoques evaluativos que tratamos de dar, y cómo ellos y ellas reciben retroalimentaciones. Hay un enfoque evaluativo del cual nosotros no podemos escapar, pero ojo, yo diría que un momento ojalá la universidad también nos dé, nos genere un espacio para que la persona diga, mira, fui evaluado simplemente porque entregué mis productos y mis productos fueron formativamente válidos. Bueno, ya estoy aventurándome, pero eso sería apasionante porque al final lo hicimos con 4 entregas, 4 proyectos que entra dentro de estas, digamos, modalidades de proyectos. Se evalúa con 4 proyectos, entonces era apasionante. Y al final yo me leía, entonces yo le decía al compañero tutor, pero bueno, para mí sobrepasamos el límite de la calidad de lo que yo esperaba,
porque prácticamente tuvimos productos macro entregados al final. Es decir, cuando yo hablaba con algunos y algunas estudiantes, yo les decía, prácticamente usted se ganó 6 meses de investigación por haber puesto en práctica algo de hecho realmente con mucho gusto, con un diseño muy coherente y muy verosímil y con un docente que me dio de manera muy sensata todos estos procedimientos. Entonces, pues, es un ejemplo claro a nivel universitario y los ejemplos que les acabo de decir que he visto a partir de la observación y las invitaciones que muchos docentes me hacen de ir a ver actividades que son espectaculares a nivel de proyecto, de evaluación auténtica, de formación continua y todos estos factores que entran al final de este lenguaje tan importante que tenemos que unir. Exactamente, estaba pensando en eso, estaba pensando también en muchos se preguntaron qué técnicas y estrategias puedo aplicar en Fleur, ¿verdad? Entonces estaba pensando, ¿verdad? Que portafolio reflexivo. Mire, el portafolio no solo puede ser escrito, puede ser un videoblog. Ahora que a los estudiantes les encanta grabarse, hacer reels, todo eso, mire, aproveche eso y dígale que se haga un microvideo en TikTok ahí presentándose en francés de Costa Rica para el mundo, ¿verdad? Ya tenemos ahí una evaluación auténtica y alternativa. Tareas de actuación, simulaciones, diarios de aprendizaje, ¿verdad? Entrevistas orales, observaciones, la observación es esencial, ¿verdad? Proyectos con producto, ¿verdad? Como decías tú, guías turísticas y todo eso. Entregable, sí, guías, concursos, juegos, Ajá, actividades. Perdón, Ingrid, que ahora menciona unas porque son parte de nuestros instrumentos de evaluación. La simulación nosotros la hemos llevado a un punto de pues que el estudiantado entienda que más allá que sea en línea, por ejemplo, en el caso de la universidad, la simulación es esto, tiene que ser un espacio de retroalimentación bastante buena. Y bueno, ya hablamos de la observación, me queda ahí, por ejemplo, el de portafolio. También lo hablábamos con las compañeras, yo les decía, un medio para conocer al estudiantado nuestro que a veces está en zonas muy alejadas o que requiere un poco más de experiencia oral para conocerlos también, es eso, cómo podemos llevar por medio de una red o por lo menos de un audio, de una producción, ese portafolio sin esperar solo el escrito, sino que la misma persona nos dé esa retroalimentación por medio de un audio, video, ya se ha puesto en práctica en algunas y es realmente como decir, que ellos entiendan para qué es el portafolio, digamos, de cierre de todo esto, para qué es, se le explica, pero que además lo haga de una manera más dinámica, utilizando. Exacto, sí. Entonces, pensando, ¿verdad? Sí, como modo resumen, estrategias para implementarlo. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Bueno, definir la evidencia, ¿verdad? Paso 1, definir la evidencia, ¿verdad? Diseñar esta tarea que tiene que tener el marco de las 5 dimensiones de la autenticidad: tarea, contexto físico, contexto social, forma, producto y criterios. Involucrar a los estudiantes, que involucre activamente a los estudiantes, ¿verdad? Construir y compartir las rúbricas completas, ¿verdad? Y que se integre el ciclo formativo, como lo que estábamos hablando, de la realimentación, ¿verdad? La reflexión que ha, y si se puede, ojalá, la coevaluación. En el caso de lenguas, alinearlo con los descriptores del marco común europeo según el nivel, ¿verdad? Y el tipo de tarea que se está pidiendo. Y siempre, ¿verdad? A verificar que se está ajustando, ¿verdad? La escala de la complejidad conforme a estos niveles. ¿Verdad? Existen casos en el mundo documentados en Reino Unido, por ejemplo, también en Colombia, hablando de la región, tienen un sistema de evaluación de lenguas extranjeras. Canadá usa la resolución de problemas auténticos, especialmente en educación a distancia. Esto es algo que podemos después discutir en un próximo podcast. El Reino Unido, el proyecto Escape, ¿verdad? Pionero en el uso de portafolios electrónicos para evaluar la creatividad, y en Asia muchas experiencias donde se aplicaron tareas auténticas de producción oral escrita para evidenciar mejoras significativas, ¿verdad? Perdón, me quedo con, no sé si le salto por ahí con los 2 ejemplos, el ejemplo canadiense recientemente en las investigaciones que ve uno, en efecto, un trabajo hecho a partir de la reflexión de no solo de los temas de plagio, que también para evitarlo, sino a motivar a las personas a volver a utilizar los espacios
académicos para una franca mejora, para un Ajá. franco adquisición. Y bueno, y el sistema educativo francés, que siempre tuvo una evaluación por proyecto que yo considero también bastante buena, porque es Sí, llevar a la realidad claro. pedagógica, digamos, llevar todos estos conceptos a una evaluación realmente auténtica en muchos aspectos. Por ello, yo lo vivía cuando daba tal vez clases de ciencias y era una experiencia vivencial, pero también en situaciones reales de lengua, propiamente dicho. Entonces, yo creo que Exacto. estas experiencias a nivel mundial nos permite, bueno, ya vimos la experiencia de nuestra universidad, pero en realidad también del MEP, nos permite realmente entender cómo se está trabajando, cuáles son las diferencias culturales o por qué se está empleando, pero sí genera un espacio para investigaciones, sabiendo que hay Claro. una buena documentación sobre esto, ¿verdad? Y no olvidar que, bueno, vean, la ventaja es que esto dice siempre contextual, contextualizado. Entonces, podemos contextualizarnos a nuestra realidad educativa costarricense, a nuestro sistema, ¿verdad? Pienso ahora que estimular, no tiene que ser esos macroproyectos así enormes, pueden ser chiquitas de implementar en clases y rápidamente, pero también otros ejemplos que se me ocurre, colaboración con hablantes nativos online, ¿verdad? Diseñando tareas de que motivar a los estudiantes a que se comuniquen, ¿verdad? Obviamente supervisados, porque sabemos lo que también pasa en la web, ¿verdad? Tareas múltiples y progresivas de expresión oral también, ¿verdad? En verdad de solo un examen oral final, que esto lo implementamos en la cátedra de lengua francesa. Tenemos diversas actividades que se hacen en diferentes contextos a lo largo del cuatrimestre. Un portafolio, ¿verdad? Un portafolio reflexivo, un diario de aprendizaje, un proyecto final que tenga un producto, por ejemplo, foros. Los foros no solo tienen que ser escritos, los foros pueden ser con mensaje de voz, ¿verdad? Puede ser en físico, en la clase, un foro. Tareas No, interactivas. ya implementado en este curso de proyectos justamente Ajá, foro audio, digámoslo así, esta forma, foro video, exacto. ¿verdad? Y Sí. sí, y recientemente lo que leí, ¿verdad? En mi investigación sobre esto, se ha empezado a integrar también, darle la oportunidad al estudiante de mejorar sus tareas. Bueno, Correcto. esto derivado del design thinking, ¿verdad? Donde van y vienen las reiteraciones, ¿verdad? Pero entonces permitir al estudiante, porque el estudiante también puede aprender de sus errores, ¿verdad? Entonces, finalmente, lo que queremos es que haya realmente un aprendizaje significativo y profundo, Correcto. que Perdón, es ahí. no, no, que yo me quedo con esto nuevamente porque me genera esto, cómo nosotros y nosotras, digamos, en nuestra formación, cómo debemos pensar todo esto, que sí, nosotros decimos que lleva una complejidad la organización, pero a veces no tanto, a veces, como señalaba usted, es un pequeño proyecto como la creación de un afiche, no sé, Uh-huh. sobre naturaleza, la creación de, no sé, a veces veo yo un proyecto como un listado de, como les digo, a veces yo el estudiantado no sé, de alimentos, de frutas tropicales, de nuestra realidad, Exacto. Uh-huh. cosas así que a veces pensamos y que inclusive el profesor, cuando uno ve estas actividades a las cuales soy invitado, lo primero que me dicen es que no sé cómo me salió, es que bueno, yo soy la persona, digamos, curricularmente y proyectistamente hablando más relajado en ese sentido, porque comprendemos a partir de lo que se hace del design thinking, de la evaluación por proyectos, digamos, de la liberación que debe tener el currículo costarricense, que esto es justamente un proceso de ejercicio, de mejora y de retroalimentación, de evaluación final para hacerlo próximamente mucho mejor, con cambios, con ajustes, y es probablemente también la parte técnica en la cual se le tiene que ayudar al estudiante o al profesor a que entienda que estos procesos pueden salir relativamente erróneos en algunos aspectos, Por pero que es supuesto, muy natural en la parte. pedagogía del error aquí, ¿verdad? Aquí el error no es negativo, ¿verdad? No, no, Y no, y que el diseño requiere que haya un diseño claramente, pero cuando sí, se profesionaliza más la experiencia de la evaluación exacto. auténtica, acompañada, por ejemplo, a proyectos o acompañada a una simulación o acompañada a estos pequeñas, inclusive que a veces dice es que es una pequeña actividad, no importa que sea pequeña, pero es un proyecto, por ejemplo, es una pequeña simulación, pero ya estamos en la realidad de lo que queremos, entonces todo bien, entonces hay que enseñar también al docente a educarse, a no preocuparse
necesariamente por los que estamos afuera viendo, y sino más bien agradecer que ya se está haciendo un cambio paradigmático en este tipo de actividades para que justamente no pasemos, como señalábamos, que haya solo una prueba por ahí, no sé, intermedia, que señale, no sé, conceptos gramaticales y listo, etcétera, sino que ya estamos dando realmente un salto al conocimiento. Cierro, porque hay un tema que a veces dicen con este tema, hay compañeros de mi edad, inclusive más jóvenes, que a veces nos dicen, mira, es que a mí en francés no me enseñaban esto antes. Yo, claro, ahí estamos viendo que el producto de lenguas extranjeras en nuestro país, a pesar de todo, está funcionando en ciertas estrategias, y eso es lo valioso que se ha hecho a partir del ministerio, y yo creo que también inclusive obviamente de las universidades. Por supuesto. Y ya estaba pensando así, porque ya tenemos que ir cerrando, ¿verdad? Porque, ay, qué tema tan apasionante, y muchas gracias, de verdad, me decía, porque me encanta tener estas conversaciones contigo. Tuve la experiencia en Lewisburg, en Pensilvania. Hay un cine antiguo, pero así, estamos hablando del año 300 antes de Cristo. Y la sala de cine, obviamente, cuando llegaron los moles y se pusieron las salas de cine modernas, la sala de cine iba a morir. Pero hay una universidad ahí en Lewisburg muy famosa, que es Bucknell University, y ellos decidieron comprar esta sala de cine, el campus. Y entonces, ahora esta sala de cine proyecta películas, documentales y todo, y los miércoles se proyectan películas de cine independiente, sobre todo mucho cine francés, europeo. ¿Qué es lo que vi interesante? Porque yo fui a ver, ¿verdad? Obviamente. Pero ¿qué fue lo que vi interesante? Habían estudiantes, y no solo estudiantes de francés, estudiantes de cine y de otras carreras, que estaban ahí viendo la película, que una vez que termina la película, tienen que elaborar un informe. Vea, eso es una evaluación académica que no requiere mucha cosa. Obviamente hay una rúbrica, cada profesor diseñó su rúbrica con respecto a sus objetivos pedagógicos, ¿verdad? Y sus resultados de aprendizaje y demás. Pero veamos cómo este tipo de actividades, que pensaría uno que no, esto lleva a reflexión, análisis. No podemos no lo van a hacer en ChatGPT, porque tienen que producir de lo que vieron. Entonces, obviamente utilizarán la inteligencia artificial para reforzar, mejorar. Está bien, es una herramienta, pero va a haber producción del estudiante. También, como hay una evaluación auténtica alternativa aquí, ¿verdad? Y no es así como el megaproyecto, ¿verdad? Y no, yo quisiera, bueno, agradecerles a todos el espacio, agradecerle a César, compartir conmigo este espacio, ¿verdad? Discutir este tema. Hay mucho que se me quedó por fuera, ¿verdad? Porque nos hacemos un guioncito y no alcanza el tiempo, ¿verdad? No alcanza el tiempo que quisiera poder haber abordado. Pero va a estar este podcast en los canales de YouTube de Onda UNED, en el canal de Spotify de la Cátedra de Lengua y Cultura. Ahí hay espacio para comentar. Sí. Quiero leerlos, quiero leer sus comentarios, sus experiencias, sus ideas, ¿verdad? Para continuar enriqueciendo esta discusión. Nada más, finalmente, para cerrar, recordarles que la evaluación auténtica y alternativa no es solo para medir, forma y transforma. Y no solamente el proceso de aprendizaje del estudiante, sino la práctica docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje de la clase de lengua extranjera, y en el caso de nosotros de francés. Yo me quedo con una idea, Ingrid, que siempre digo a nivel macro, que las instituciones debemos hacer un esfuerzo para liberar realmente los enfoques curriculares y evaluativos. Sí. Porque ya es necesario que dejemos de pasar de la teoría a la teoría nada más, y pasemos realmente a la práctica. Hay ejemplos vivenciales en las universidades y en los colegios y en las escuelas donde se está haciendo un buen ejercicio. Al docente que no tenga, digamos, tampoco esa pena de mostrar estas experiencias, digamos, que yo he visto y que son apasionantes, y yo siempre digo, por favor, invíteme más un poco a estos procesos, porque realmente me ayuda a sistematizar todas esas experiencias para el estudiantado, y obviamente el estudiantado que también se aperture un poco más a querer, digamos, modificar un poco todos estos esquemas evaluativos, para que sienta realmente una satisfacción de aprendizaje, porque en ellos descansará el futuro de nuestras profesiones también. Entonces, yo me quedo como esos tres mensajes, macro, meso y micro, digamos, para que justamente integremos estas experiencias y que obviamente se acerquen un poco más a las carreras o a los profesionales en el área, para distinguir cuáles son esos tipos de evaluaciones y llevar algo más, algo diferente a nuestras experiencias de aula. Gracias, Lesie, gracias por todo, gracias a todos los que nos escuchan. Invitarlos a que se motiven, ¿verdad? Que se pongan su rol científico y vayan al aula motivados y prueben, ¿verdad? Para nuestro próximo podcast,
cómo enseñamos lenguas extranjeras y francés a los adultos mayores. Muy en tendencia. ¿Qué está pasando con esos adultos mayores? Los esperamos aquí. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.